Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente en comunicación, estar nuevamente en contacto después del exabrupto de ayer, que obviamente no tengo por qué disculparme porque la verdad es que la manera en que el presidente de la República encaró el señalamiento de Eugenio Derbez cuando pidió apoyos para poder hacerles llegar material de trabajo a médicos, enfermeros, todo el personal del hospital número 20, el hospital regional 20 de Tijuana, y que pues hubo una buena respuesta, pero que además les platico, el día de hoy, el médico que le solicitó el favor a Eugenio Derbez hoy hizo declaraciones, dice que han sido muy hostigados, dice, pero no me arrepiento de haberse solicitado este apoyo a Eugenio Derbez, y bueno, pues ya vimos después en qué paró, que el presidente se le fue no solamente a Eugenio, también a Chicharito, también a Thalía, y bueno, pues ese fue parte del comentario del día de ayer, y que quise dejarle, como les decía, un tema para pensar, un tema para reflexionar frente a la forma en que este gobierno ha actuado y ha dejado de actuar. Hace rato escuchaba yo al gobernador de Tamaulipas que decía que el enfrentamiento de la pandemia realmente ha sido en cada estado, y hay estados que han hecho trabajos muy adecuados, han estado incluso muy adelante del gobierno federal, y en los números se va reflejando en la cantidad de personas que han sido contagiadas, de lo que se ha podido evitar y lo que continúa haciéndose y diciéndose. Miren, de lo que ha dicho desde el principio la Organización Mundial de la Salud es que se necesitan pruebas. Y aquí el subsecretario ha desdeñado las pruebas, la importancia de las pruebas. ¿Por qué es tan importante estar hablando de pruebas? Les voy a decir lo que pasó en República Checa para que no estemos utilizando nada más el ejemplo de Estados Unidos, de Italia, de España, de Corea del Sur. En República Checa han tenido de los menores números de contagios y muertes porque ha sido contundente y dura la forma en que ha actuado el gobierno, particularmente en la ciudad de Praga, en la capital de República Checa. Ha sido muy duro el encierro y la forma en que se ha procedido. Esto ha sido muy saludable y esto ha dado como pie que se esté avanzando. ¿Por qué se está avanzando? Pues porque están desarrollando algo que ellos le llaman la cuarentena inteligente. Déjenme saludar primero a Lupita Latorre, Yolanda Rodríguez, buenas noches. Saludos, mi querido Carlos Lorenzana, un fuerte abrazo hasta por allá, hasta Metepec, Estado de México. Alma Sánchez y Majo Viera, mi abogada, muchas gracias por estar participando. Les decía, están desarrollando algunos países algo que le están llamando la cuarentena inteligente. Ya más o menos en otras transmisiones se los he explicado. ¿De qué se trata? Que una vez que pasó la parte crítica, que pasaron la etapa uno, 2, 3, cuando ya pasaron estas etapas críticas que empiezan a aplanar la curva, acuérdense que así es como se determina el coronavirus, que es una curva que va subiendo y luego empieza a bajar, y que el propósito siempre es tratar de aplanar la parte de la montaña para disminuir los casos de contagios. Eso es lo que se busca. Bueno, una vez que se logra ese aplanamiento, se pasa a este tipo de cuarentena inteligente. Esto yo lo escuché realmente como parte de una excelente producción que hacen unos jóvenes españoles que se llama Visual Politics, que se lo recomiendo mucho. Visual Politics es ellos están en YouTube, y se lo escuché a uno de sus participantes, le doy el crédito porque pues además lo merecen, es un trabajo muy fuerte el que estos grupos de gente, de youtubers vienen haciendo, y lo hacen con mucha seriedad. Entonces decía esa persona que incluso vive en República Checa, él se hace llamar como Fonseca, y bueno, decía Fonseca que esa cuarentena inteligente lo que busca es que una vez que se empieza a salir a la calle, una vez que la gente empieza a salir, se van haciendo pruebas, pero unas pruebas para determinar quién está contagiado, quién está en proceso de contagio. Y una vez que se sabe quién está en esas circunstancias, se les va haciendo, se les va aislando. Se les va aislando de tal manera que se les da una atención específica de acuerdo al momento en que está viviendo su contagio. Y de esta forma,
hay una atención directa para contagiados únicamente en los hospitales. De esta forma no se satura, se corren menos riesgos de un rebrote y el resto, los que no están contagiados, van teniendo sus actividades paulatinamente normales. Por eso es la importancia de seguir con las pruebas. Por eso yo he simpatizado con la propuesta del gobernador de Jalisco de estar realizando pruebas. Ellos van a empezar la próxima semana con pruebas rápidas, que incluso decía el gobernador que en el mismo coche les van a hacer la prueba, porque de eso se trata, de determinar quién está contagiado y poder darle el tratamiento que corresponde. Cosa que parece que no quieren entender en el gobierno federal, cosa que parece que no les gusta. Ayer el colmo fue que el presidente criticara y choteara, porque es la palabra choteara, el uso de la mascarilla. Y hasta empezó a criticar cuando hay lugares en Estados Unidos, varias ciudades, en donde es obligatorio que si sales a la calle tengas que portar la mascarilla. Eso lo están determinando en algunos lugares de diferentes lugares del mundo. Entonces es absurdo que el presidente de la República, con todo su poder, esté burlándose inclusive de conductores, de medios de comunicación, de políticos que están recurriendo a esta práctica del uso de mascarillas, que repito, en muchos lugares se está sugiriendo. Por eso les digo, hay cosas que toma, las decisiones que toma este gobierno que uno no entiende, que uno no se puede explicar, y que el hecho de que una persona con cierta fama, con cierta notoriedad pública como Eugenio Derbez haga un llamado, no estaba criticando a nadie, no hizo ninguna crítica al gobierno, simplemente dijo, en tal hospital, en el 20 de Tijuana, se necesitan utensilios, se necesita material médico para poder atender. ¿Por qué? Porque no es lo suficiente. Hoy estaba diciendo también el gobernador de Tamaulipas que les mandaron productos chafas, guantes chafas, respiradores chafas, batas chafas. Entonces estaban diciendo, pues tenemos que comprarlo nosotros por nuestra cuenta, aún con toda la dificultad de conseguir eso. ¿Es una crítica? Pues sí, sí es una crítica porque están haciendo las cosas mal, las han hecho mal desde el principio. Esa es una crítica que hemos venido señalando. Pero bueno, hoy no quiero dedicarme tanto a eso porque hay otros asuntos relevantes que tratar. Majo Viera, buenas noches, gracias por la información, saludos. Lourdes Barragán, buenas noches, saludos también. José Rubén Chávez Camacho, saludos, maestro desde Tepatitlán, un abrazo a la región de los Altos de Jalisco. Juan Manuel Campos, Juanma, saludos igualmente. Saludos a Mili, a Carmen y Gloria Naveja. Carlos Vallejo, Carlos, un abrazo. Jaime Matus, Jaime, muchísimas gracias por la información que me compartiste y que en un momento más la voy a hacer pública, la voy a compartir. Gracias, Jaime. Alma López y Leti de la Vega. Leti, también gracias por la información que me compartiste el día de ayer. Las cifras, ¿cómo andan las cifras de acuerdo a la información que se ha proporcionado en México? Hace rato dijo el subsecretario que tenemos 5,847 casos positivos. Esos son los casos. Acuérdense que si López-Gatell dice que hay que multiplicarlos por 8, porque él está con un muestreo, pues 5 por 8, 40, traemos casi 50,000 contagiados. O sea, yo estoy usando lo que dijo el propio subsecretario. Y 11,717 sospechosos. Hay 449 decesos. Maro, a ver si le puedes preguntar al doctor Oscar si esta multiplicación que hace el método Centinela de multiplicar por 8 también se aplica a los muertos, porque pues nada, López-Gatell nada más se refirió a los contagiados. Yo tomo la conclusión de que si esa es una cifra para los contagiados, pues también debe ser para los muertos. Eso nos tendría que llevar a que son igual 5 por 4, 5 por 4, 20, pues tenemos más de 2,000 muertos. Entonces, esa es mi conclusión, pero esa tómenla como una conclusión irresponsable de este irresponsable que les está hablando. Saludos a Marister Naveja, Vicente Herrera, Martelena Aguinaga, Claudia Gabriela Rodríguez, Alicia Esther Gutiérrez, muchos saludos. Buenas noches, Alicia. Claudia dice, hola, buenas noches, maestro, un día más con su grata compañía. Muchísimas gracias. Joe Martínez, todo chafa como este gobierno chafa. Bueno, a ver, ¿de qué quiero platicarles sobre todo el día de hoy y qué opinan? ¿Qué participen ustedes? Hay un consejo de salubridad
que está contemplado dentro de la Constitución, ¿eh? Cuando se presenta este tipo de situaciones, una epidemia, una pandemia, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos contempla la convocatoria de un Consejo de Salubridad Nacional, que es encabezado por el presidente de la República y que tiene autonomía incluso sobre los otros poderes. Ese Consejo de Salubridad ha tomado muchas decisiones, creo que algunas pues muy supeditadas a los caprichos del presidente de la República, y ahorita lo van a entender por qué. Dentro de todo esto, antier presentaron lo que se llamó el Código de Bioética. Igual, todo tarde, en este gobierno todo, tratándose de la pandemia, todo es tarde, porque todo está grilla, están en la grilla. Ellos están en hacer política, en que si la corrupción, que si los neoliberales, que si los conservadores, todas esas babosadas que escuchamos todos los días, porque son babosadas, ¿eh? Entonces, bajo estas circunstancias, se da a conocer el Código de Bioética, que son lineamientos que permiten a los médicos fijar criterios para poder atender a las personas, cómo son recibidas a los hospitales, cómo son tratadas y lo más serio, lo más grave, cómo tomar decisiones cruciales cuando no se cuenta con suficiente material para atender a los enfermos. Y esto me gustaría que lo platicásemos porque se trata de un asunto verdaderamente serio, porque ahora sí los médicos bajo estas situaciones, pues todo lo que les enseñan en la escuela, aparte de lo técnico, aparte de las especialidades, la parte ética, que es tan delicada en el terreno de la medicina. Bueno, pues con todo esto se acordó presentar este código de bioética. Saludos, Eduardo Navarro, Tino Flores, mi exalumno, Lalo, un abrazo. José Rafael Cárdenas, igual, saludos, Marte, también para ti. Yolanda Rodríguez, parecen cuentas de panadero, no estadísticas, es cierto. Saludos a Lino Naveja, Juan Carlos Camacho, Juan Carlos, un abrazo. Marce Naveja también. Carlos Guillermo Smite, hola Juan María. En presente por acá, Trump ya está mandando los ya esperados cheques para reactivar la economía, mas no para muchos de los nuestros. Y esto lo voy a platicar en un ratito más, Carlos Guillermo. En California, el gobierno local, sin distinción migratoria, va a ayudar a casi toda California, algunos condados sí, van a darles $500. En un ratito les platico eso. Pero, ¿qué creen que hizo el señor Trump? Les va a parecer muy familiar. Normalmente los cheques que envía el IRS, el área de impuestos de los Estados Unidos, van firmados por el tesorero en turno. Eso es lo más normal. Quien ha recibido un cheque del IRS en Estados Unidos puede dar fe de lo que estoy diciendo, que siempre va la firma del tesorero en turno. ¿Saben quién va a firmar todos los millones de cheques que le van a llegar a los trabajadores estadounidenses? Pues Trump. Y hasta tuvieron que modificar el formato, retrasaron la impresión porque no estaba considerado que el presidente en turno firmase. Pero como están en año electoral, como está buscando la reelección, pues Donald Trump está usando toda la trampa del mundo para decirle, yo les mandé el cheque, les mandé Kimosabi, el cheque lo está mandando el gobierno de Estados Unidos que usa el dinero de los causantes. Como los gobiernos no dan dinero, el dinero es de nosotros, los ciudadanos, los funcionarios públicos son nuestros empleados. ¿Cuándo lo vamos a acabar de entender? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que un funcionario público es empleado de la gente, del ciudadano, no del pueblo, así como dice aquel, no, de los ciudadanos, de la ciudadanía? Es con recursos de los ciudadanos que se paga el salario de los funcionarios públicos. Es con recurso de nosotros los ciudadanos que sí pagamos impuestos, y todos pagamos, porque cuando ustedes compran algo y pagan el IVA, pues están contribuyendo al pago de impuestos. Bueno, pues ahora van firmados, van con el autógrafo de Donald Trump. ¿Qué les parece? Para que vean que en donde quiera se cuecen habas y que los populistas allí están. Allí están los populistas que llegaron a gobernar en mala hora para el mundo. Delia María Tutrut dice, presente desde Guamúchil, Sinaloa, gracias por tu información. Azul de Sangre de Zacatecas, buenas noches. Alfredo Luna dice, los muertos no se multiplican, si no sabe, no opine.
dice, los infectados se multiplican porque se hace un estimado de que ha contagiado mínimo 8 personas más. Ya entendiste o te lo describo con manzanas. Eres un derechango jodido. Sí, Alfredo. Sí, nada más que a mí no me pagan por decir estupideces como las que me acabas de decir. Y yo dije, abre tus orejotas, abre las orejas o desaparece del mapa. Yo dije perfectamente que preguntasen, que yo no sabía. Así lo dije. Y lo dije de esa manera precisa. Así que, mi querido Chairo arrastrado, te estoy respondiendo de esa manera. Me dicen que no me enoje, no, con gente tan inestable y con malos ciudadanos, son malos mexicanos, son pésimos mexicanos, esos ni deberían existir. Juan Carlos Camacho, fue tan urgente la elaboración de este código de bioética que olvidaron sumar a la UNAM. Justamente de eso me iba a ocupar, Juan Carlos, muchas gracias. Saludos, bot. Dice, así es. Precisamente, Juan Carlos, tú sí sabes, son de los bots. Bueno, pero aquí sí es que algunos ni les pagan, nada más son ofrecidos que se andan ahí exhibiendo. Y si no les gusta, pues hay, las redes sociales están llenas, que se vayan a otro lado. A mí no, yo no los necesito, ¿eh? Por mí se pueden ir y olímpicamente por donde vinieron. Yo no los necesito, yo esto lo hago con mucho gusto para informar a la gente que sí quiere saber, que sí quiere enterarse de lo que está pasando en México y en el mundo. Les decía lo de la UNAM, fíjense y esos son caprichos, la verdad es que tengo que decirlo de esa manera, son caprichos que no se incluyese en el Consejo de Salubridad a la UNAM, me parece de lo más delicado. Ayer la UNAM informó, este fin de semana el Consejo de Salubridad General hizo público un documento titulado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, mediante la cual se establecen las disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado por la pandemia de la COVID-19. Al respecto, la UNAM considera importante hacer la siguiente precisión. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero del reglamento interior del propio Consejo, corresponde a la UNAM, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a los vocales titulares. Ni la UNAM ni su rector, doctor Enrique Graue, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha guía. Por tanto, la UNAM se deslinda de los términos y del contenido del referido documento. Imagínense qué preocupante que no se convocase a la UNAM a un documento de tal relevancia. ¿Por qué es importante este documento? Porque es lo que les decía, habrá decisiones que ojalá no lleguemos, ojalá de veras no lleguemos a tener tumultos en los hospitales, ojalá de veras pudiéramos llevar un ritmo en el cual se pudiera atender a todas las personas sin ningún problema. Sería eso lo ideal en el mundo. Entonces, bueno, pues la verdad, miren, déjenme de una vez quitar a este Alfredo Luna, lo voy a eliminar de mi lista, porque yo no tengo necesidad de tenerlo, así que vamos a eliminarlo. Yolanda Rodríguez, sí, que escuche primero y luego opine. Lucy Bustamante, siempre son acertados tus comentarios. No, y ni hagan caso, que escriban lo que quieran. Karen, me da risa cómo los chairos cuando no tienen argumentos empiezan a insultar, se nota su poca educación, no, su poca madre. Maru, jodido tú que te quedas escuchando lo que no te gusta. Así es, pues sí, no les gusta y aquí están. Mili hizo pregunta y pues gracias a mis padres me mandaron a la escuela y soy una profesionista, fifí, como diría tu presidente, resentidos sociales como tú abundan. Lourdes, bien Juan María, son lamebotas, chairos arrastrados, fanatizados, respeto a tu trayectoria. Muchas gracias. Bueno, Lourdes y yo nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Alicia Esther dice, Juan María, no contestes a esa clase de personaje, es tu espacio y él quiere su protagonismo. Claudia Gabriela, sí que se vaya, ¿ya ven? Eso es lo que opina la gente, por eso lo expulsé. Saúl Zárate, no lo quite, y Saúl ahí, que lean lo que acabas de poner. Bueno, esa es la situación. Bueno, pero lo importante es esto del código bioético. Quiero señalarles algunas cosas que me gustó mucho cómo las destacó hoy Gil Gamés en el diario Milenio, porque toca varios temas. Este documento tiene como propósito ser una guía para la toma de decisiones cuando
la emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer, es lo que le estoy diciendo. Cuando no hay capacidad para atender toda esta necesidad, dice, debe de entrar en operación si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada o está cerca de ser sobrepasada y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada. La escasez de estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben asignar cuando dos o más pacientes los necesitan. La intención detrás del acto de asignar recursos escasos es elegir, fíjese bien, es elegir entre quién sobrevivirá. Y esta es la parte clave que viene todo esto, ¿sí? La escasez de estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben de asignar cuando dos o más pacientes los necesitan. La intención detrás del acto de asignar recursos escasos es elegir entre quién sobrevivirá. La muerte o daño que sufre el otro paciente se prevé, pero no se busca intencionadamente. Un segundo principio de justicia que se utiliza para asignar los recursos de medicina crítica escasos es el principio de necesidad médica. Este principio mantiene que aquel paciente cuya salud está más deteriorada es aquel que debe recibir el recurso escaso, pero solo si recibir el tratamiento no sería fútil. Es decir, si darle el tratamiento le va a dar calidad de vida, si se va a morir, pues no tiene ningún sentido. Tratar el mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas, ese es uno de los principales objetivos que se está buscando con este código de bioética, con todo. Lo estoy presentando porque va a regir, va a estarse utilizando. Ya señalé que la UNAM no fue invitada, lo cual se vio bastante mal. La manera aceptada de asignar recursos escasos cuando nos encontramos en situaciones donde los pacientes son similares es seleccionar al azar. Se tiene que introducir un principio adicional, salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. Por completarse se refiere a con más años y oportunidades por delante. Es decir, los más jóvenes pues llevan la delantera en algunos casos. Debe buscarse la equidad. Alguien podría preguntar por qué al principio de orden de llegada no se debe seguir durante una emergencia de salud pública. La respuesta a esta pregunta es porque este principio beneficia de manera injusta a las personas que viven en poblaciones urbanas y cerca de los centros de salud, obviamente. Así que esto valdría la pena. El oficial responsable explicará al paciente y a los familiares las implicaciones de la decisión tomada y cómo fue tomada. Es decir, si un paciente va a ser sometido a una decisión de esta naturaleza, el médico tiene la obligación de explicarla, pero aún así, las apelaciones son permitidas, se puede apelar. Y le doy crédito a Gil Gamés, su artículo que me gustó mucho hoy en el diario Milenio y que me facilitó a mí explicarles esto, así que no es mérito mío, es mérito de Gil Gamés, quien publicó hoy en el diario Milenio este análisis. Saludos, Juan de la Vega y René Vázquez. René Vázquez, ¿qué opinas sobre la decisión del juez de Tijuana de reorientar el presupuesto federal? Pues hay que ver todavía, René, si no va a haber impugnaciones, porque luego lo que sucede es que un juez, y eso pasó en San Luis Potosí hace poco tiempo con algo semejante, que un juez delibera de determinada manera y luego una autoridad judicial superior lo echa para atrás. Vamos a ver bajo qué circunstancias se da todo esto. Saludos, Fernanda Naveja y Nena de la Torre. Dice, respondiendo a Saúl, opino lo mismo. Bueno, pues ya no nos enquistemos con alguien así de esa manera. Déjenme darles cifras de otras cifras globales, les di las de México. En Estados Unidos hasta la fecha hay 636,350 contagiados y 28,326 muertos. Solo en Nueva York son 214,454 los contagiados y los muertos 11,617. En cuanto al mundo, el mundo entero, antier les decía que ya habíamos sobrepasado los 2 millones. Ahorita en el mundo hay
2.049.000 aproximadamente contagiados y 130.000 muertos aproximadamente, vuelvo a decirlo aproximadamente, porque pues las cifras van cambiando momento a momento, hora tras hora, entonces por lo tanto les paso la información en esos términos. Y les quería comentar lo que mi amigo Jaime Matus me hizo llegar, que es una información que se ha venido dando a conocer el día de hoy, que es lo relativo al uso del Centro City Banamex. Si ustedes no conocen el Centro City Banamex, es un centro de convenciones enorme, gigantesco, que está frente al Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México. Es un centro de convenciones muy grande que un grupo de empresas y empresarios lo están destinando para poder usarlo, transformarlo en un espacio en el cual se van a utilizar como unidad hospitalaria. Hay 854 camas con oxigenoterapia destinadas para atender a personas contagiadas. La unidad temporal hospitalaria contará además con 36 espacios de terapia intermedia y con áreas para el traslado de pacientes a unidades de cuidado intensivo. Su implementación es asesorada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Este tipo de decisiones hay que siempre reconocerlas, hay que siempre darle su crédito a quienes invierten su dinero, porque esto es invertirlo en seres humanos, empresarios y empresas que están haciendo este tipo de acciones, están emprendiendo este tipo de acciones que vale mucho la pena porque son en beneficio del país en este momento en que estamos verdaderamente con muchas situaciones complicadas, complejas y más las que vienen todavía, porque las cosas vienen todavía sumamente serias. Les quiero decir que el día de hoy también se informó que inmigrantes que no buscan ayuda médica ante el coronavirus por temor de ser deportados o considerados carga pública. De acuerdo con activistas pro inmigrantes, los hispanos también están eludiendo los hospitales porque temen incurrir en gastos médicos. Miren, ustedes me han escuchado en muchas ocasiones ocuparme del tema particular de los paisanos que están en Estados Unidos. En primer lugar, porque muchos me siguen, pero en segundo lugar, porque también estamos hablando de mexicanos, tenemos cerca de 36 millones de ciudadanos de origen mexicano, entre ciudadanos de Estados Unidos, que son de segunda, tercera generación, entre ciudadanos de origen mexicano, residentes, DACAs, los jóvenes soñadores, tenemos también los indocumentados, la gente que no tiene documentos y que, bueno, cuando estamos hablando de una cantidad tan importante, imagínense ustedes, estamos hablando del 10% de la población. Si somos 340 millones en el territorio nacional, pues imagínense cómo tiene ese peso de importancia. Y lo que está sucediendo hasta este momento es el peso económico que están sufriendo, no solamente los indocumentados, muchas personas que están en condiciones de vivir legalmente en los Estados Unidos, también la están pasando mal. Quiero, antes de seguir con el tema, dice Mili, te platico que hoy fue Marce Naveja a sacarme una cita en la clínica 110 del seguro, porque por mi estado me ayudan a salir lo menos posible, pero me manda una imagen que decía que la que daba las citas había salido media hora. Imagina acumulando gente en lugar de que agilizaran las cosas en estos momentos. Pues sí. Gracias, Pepe Díaz de Serra, por estar presente. Lourdes Barragán, Juan María, la autoridad tomará acciones en contra de quien está agrediendo al personal de salud. Ya son muchas las agresiones. Tristemente, sí, Lourdes. Y bueno, se supone que se están tomando acciones, pero es inaceptable. No podemos aceptar que encima de que las personas están arriesgando su vida. Y estamos hablando de todo el personal médico, pero también estamos hablando de policías, también estamos hablando de guardianes, de soldados, de marinos, de militares que están haciendo un gran esfuerzo por apoyarnos en una pandemia. Así que es una cantidad muy importante de millones de seres humanos que nos están haciendo el favor de multiplicarse y darnos sus servicios. Así que tiene que haber sanciones en contra de quien, oye, Lourdes, el caso que ocurrió en Zapopan ayer, una enfermera que le lanzaron cloro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a esto, no? ¿En qué condiciones llegamos a esto?
Saludos Ricardo Naveja, también José Díaz de Serra, Francisco Moreno, Estela Suárez. Estela, muchas gracias por la información que me has estado proporcionando, Estela. Salvador Gómez Limón, gracias por estarse haciendo presentes en esta transmisión. Pero les decía lo relativo a los paisanos que están en este momento bajo estas circunstancias y que están sin empleo, perdiendo el empleo y que, como les comentaba, el gobernador del estado de California ya está anunciando que se les va a brindar un apoyo de $500. Y bueno, la caída de las remesas es lo que sigue. ¿Qué es lo que va a suceder en México? Bueno, pues que van a empezar a disminuir los envíos de dinero de los paisanos que viven en los Estados Unidos y en Canadá. Fíjense ustedes, las remesas son un factor muy importante en la economía de México. Se trata de la segunda mayor fuente de divisas extranjeras y representan el 3% del Producto Interno Bruto de México. Fíjense, es el segundo ingreso que tiene México en este caso. Es el tercer receptor a escala mundial después de India y China. Y los estados más beneficiados con la remesa son Michoacán o Oaxaca, que están entre los más beneficiados. Y se dice que hasta la fecha está bajando ya en un 10% la recepción de remesas, según Bancomer, y que la caída puede ser hasta del 17% este año. Es decir, que va a pegar fuerte a la economía nacional esto. Además, de que ayer decía el diario, les comenté, el Financial Times, en un editorial que pocas veces hace, porque además ese editorial lo redactó el consejo editorial de uno de los más importantes periódicos de economía y finanzas en el mundo, que decía, es trágico lo que está padeciendo México con su gobierno, con la situación económica que está predominando en el país. Eso lo está señalando Financial Times, no lo estoy inventando yo, lo están diciendo eso. Y bueno, también hoy se acordó algo bien importante. El grupo, el G20, que integra a los países más poderosos o económicamente más fuertes en el mundo, acordaron, fíjense algo que importante, una moratoria para el pago de la deuda de los países más pobres, particularmente los africanos. Les van a dar plazos, incluso países, veía hace rato información de Argentina, que para Argentina esta moratoria va a llegar como agua de mayo, que les va a llegar en muy buen momento porque Argentina estaba padeciendo una situación económica sumamente grave y bueno, pues les está llegando muy bien. La mala noticia la están dando a conocer que la calificadora Fitch, las calificadoras son aquellas que están revisando cómo se comporta una economía de un país para determinar cuál es su grado de confianza en materia de préstamos de inversiones. Bueno, Fitch es una de las más importantes del mundo y se informa que Fitch Ratings degradó la calificación de México a triple B menos, desde triple B con panorama estable. Esto es lo que se informó hace rato. Según la agencia, una recuperación, según lo que está diciendo, una recuperación a partir del segundo trimestre probablemente, pero solamente probablemente, se verá frenada por los mismos factores que han obstaculizado el desempeño económico reciente, que ha retrasado la calificación y el nivel de ingresos, el deterioro en el ambiente de negocios en ciertos sectores y una percepción de la erosión en la fortaleza del marco regulatorio. Esto era lo que nos temíamos, que ante los golpes que se han dado contra inversionistas, las decisiones que se han echado para atrás, como el aeropuerto de la Ciudad de México, decisiones de ese tipo como la cervecera en Mexicali, pues están provocando una baja en la calificación de México como país. Veníamos hablando de Pemex, pero Fitch ahora se refiere a la economía de México. No me meto mucho en esto porque son cosas muy técnicas. Estela Suárez, saludos también, va de vuelta el saludo. Y en otras cosas que quiero también comentarles, bueno, pues está lo relativo a la forma en que se está tomando también decisiones en cuanto a lo del grupo de los 20, que están diciendo que primero los países miembros van a ponderar todos los recursos necesarios para apoyar a los países que se encuentran en mala situación económica. Bueno, la Asociación de Gobernadores del PAN están reclamando apoyos porque dicen que
no han recibido más apoyos que los regulares. Es decir, hoy aclaraba el presidente que se les está incluso anticipando los recursos de varios meses. Sí, pero lo que le están diciendo, presidente, es que se necesitan recursos frescos, diferentes para enfrentar una situación extraordinaria como es esta pandemia. Hoy presentamos en Mega Noticias TVC una serie de fotografías que me hicieron llegar con respecto a la distribución de despensas por parte de los cárteles. Y es penoso, pero pues está sucediendo. Están llegando a diferentes regiones del país cajas de alimentos con los logotipos de los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, como otros cárteles que están haciendo llegar sus despensas a diferentes regiones. Ya en otras ocasiones hemos comentado que los cárteles ya no operan como algunos narcos que en muchas ocasiones son ignorantes o carecen de conocimientos. No, estamos hablando ya de organizaciones complejas, muy profesionalizadas, que saben de propaganda, que saben de finanzas, que saben de la importancia que tiene el hacer llegar este tipo de apoyos a la gente. Si hay gente que está careciendo de todo, que le están faltando alimentos y le llegan este tipo de despensas, pues por supuesto que las reciben con mucho gusto porque la están pasando mal. Esto lo saben los cárteles y les da legitimidad en esas regiones. En esas regiones se ganan la simpatía. ¿Se acuerdan ustedes en aquellos tiempos? Bueno, hay gente muy joven que no lo recuerda, que decían, dejen que Caro Quintero pague la deuda externa, él la paga, cuando México era medalla de plata en deudas externas. Bueno, pues mucha gente va entrando en esa simpatía con los cárteles de la droga que, por su parte, toman este tipo de decisiones, que muchos de ellos lo hacen porque pues, son las regiones donde viven, en donde se han desarrollado, donde nacieron, y de esa manera van brindándolo. Yo lo único que hago es reportar el caso, no hago más juicio de valor que el decir que está sucediendo, que está ocurriendo y que lo hemos documentado con fotografías que me hicieron llegar y que, bueno, pues por ejemplo, déjenme buscarles una que les pueda dar una idea muy clara de cómo estas fotografías nos evidencian que los cárteles saben muy bien cómo lo están haciendo, cómo lo están manejando, porque aquí tienen, miren, por ejemplo, esta persona que está recibiendo una y ahí está el logotipo del cartel. Ahí tienen, entonces les digo, lo difundimos hoy en Mega Noticias TVC y bueno, no hago más de que, perdón, no hago más de que extenderlo para que ustedes tengan ese tipo de información. Hoy Max Kaiser es una agente muy conocedora de temas de economía, de diferentes temas, difundía un tuit. Dice, algo debe estar, bueno, primero esto fue porque es Rashabot, el conductor de programas, analista, dice, la mezcla mexicana de crudo del petróleo se cotiza hoy en $14.23, lo que no cubre siquiera el costo de extracción. O sea, después de toda la faramaya la semana pasada con el asunto del petróleo, no se logró una recuperación de los precios del petróleo. Y bueno, pues hoy, decía Ezra Shabot, la cotización de la mezcla mexicana está en 14.23. Y Max Kaiser decía, algo debe estar mal, mi estimado Ezra, porque a mí me dijeron que México logró un acuerdo lleno de dignidad, progresista, y el mercado internacional se iba a someter. Pues no, 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 no. Los precios siguen deprimidos porque hay un gran congestionamiento. Se logró disminuir la extracción de petróleo en 9.7 millones de barriles, pero se calcula que hay más de 3 millones estancados que no han salido porque pues está paralizado el mundo, está paralizada la economía en todo el mundo, entonces pues se ha comprado menos petróleo por parte de los países que lo adquieren. Saludos de Nacho Ramos. Nacho, un saludo igualmente va para ti. Juan Carlos Camacho, si el gobierno federal está adelantando a los adultos mayores su mensualidad, ¿en qué mes no recibirá el pago que ahora le están adelantando? Ese es un asunto, Juan Carlos, que yo ya lo había leído por ahí, que a las personas se les está adelantando 1 o 2 meses, pero ¿qué va a pasar por allá por agosto, por septiembre, que no reciban? Entonces, lo que les he venido diciendo, cuiden el dinero, cuiden el trabajo. Me estaban platicando, fíjense algo que
yo lo veía difícil que sucediera, pero está ocurriendo que hay personas que están renunciando a sus empleos. Me daban este dato que hay quienes renuncian porque quieren recibir un apoyo del Seguro Social que aparentemente les apoyaría con 3,000 pesos. Y dicen, bueno, pues por un lado, eh, lo que quieren es recibir ese apoyo del Seguro Social y luego suponen que los van a recontratar. No, tengan cuidado, cuiden la chamba. Va a haber una sobreoferta de brazos, va a haber una sobreoferta de trabajo, perdón, va a haber una sobreoferta de gente sin empleo. Cuiden el dinero, cuiden el trabajo, porque las cosas vienen muy, muy complicadas. No, después no vamos a andar con sorpresas, no se digan los sorprendidos después, ¿eh? Porque seguramente a mucha gente la van a liquidar, la van a despedir. ¿Por qué? Porque las empresas van a cerrar, nada más por eso, porque van a cerrar. Saludos a Lupita Latorre y a Cecilia Barrón, gracias por estar participando. Y les voy a compartir el día de hoy algo que la doctora Lourdes Nava, una estupenda pediatra, que me hizo llegar hoy dos comunicados muy importantes, una guía para el sarampión y un plan para la lucha contra el sarampión. Les he venido diciendo que en el mundo nuevamente está desatado el virus del sarampión y por fin, la doctora Lourdes me lo había platicado a mí hace 2 años, pero por fin se están fijando criterios de esta materia. Yo se los voy a compartir aquí en esta página, si no es hoy mismo, mañana, o en mi página de juanmarianaveja.com, mis redes sociales las tienen allá arribita, van a tener estas guías que vale mucho la pena que las consulten, que vean cómo ocurre todo lo del sarampión, qué criterios se van a utilizar. Tío, no necesitamos mucho. ¿Qué necesitamos? Vacunar a los chiquillos. Los niños necesitan 3 tomas. Vaya, no es tan complicado, pero bueno, por fin la autoridad, el gobierno federal, está haciendo un comunicado de esa naturaleza y se lo estoy compartiendo para que quienes gusten puedan leerlo con mayor detenimiento, con mayor cuidado. Claudia Gabriela dice, eso va a corromper el mercado laboral, van a bajar los salarios, pues las empresas ya no tienen para pagar. Miren que Claudia Gabriela a eso se dedica, precisamente a una de sus actividades son la capacitación, el adiestramiento, y bueno, pues nos está advirtiendo qué es lo que va a pasar. Cecilia Barrón, cierto, hay que asegurar su empleo y cuidar el dinerito, gastar en lo indispensable, y lo que les decía, lo de las tarjetas de crédito, nos siguen ofreciendo créditos a granel, nos siguen ofreciendo oportunidades para poder recibir más crédito. Tengan mucho cuidado. Yo les enseñé la oferta que me llegó a mí con una tasa de interés del 34%, ¿no? Pues mejor no, muchas gracias. Es un nivel sumamente elevado. Quiero dar las gracias a algunos mensajes que he recibido por la vía del chat. Lupita Latorre me dice, bueno, no digo todo eso, lo escucho y veo por radio y televisión, muy acertados sus análisis, siempre dentro de lo que estamos viviendo y lo que nos depara. Vivo en Nogales, Sonora, y gracias por sus consejos he podido planear para afrontar mis retos. Un abrazo a la distancia, que Dios lo bendiga. Lupita, muchísimas gracias. Hace mucho que no voy a Nogales, en alguna ocasión fui allá a trabajar para armar un equipo de noticias en MBS Comunicaciones en Nogales, en donde estaba mi amigo Arturo como gerente en ese momento. También quiero agradecerle a Alejandra Lozano, quien también me escribió al chat. Señor Naveja, sé de usted porque estuvo en radio comerciales por los 80 y 90 y en la época de las 5 ondas de la alegría y del señor Gustavo Macías. Así es, mi querida Alejandra, yo estuve en radio comerciales 10 años, trabajé en el grupo de radio comerciales, fue un placer trabajar en esa empresa de los días Romo y de la cadena Notisistema, antes Inforjal. Ahí trabajé varios años, primero como un reportero de deportes y bueno, pues ahí tuve la fortuna de ir creciendo y de tener oportunidades hasta convertirme en ejecutivo del área de noticias y que fue un placer trabajar en radio comerciales, que ahora es corporación activa, creo, ya cambió completamente porque parte lo compró
Radiópolis y se quedaron ellos con un paquete de estaciones, las otras las que se quedaron en manos de don Alejandro Díaz Romo, que es quien tiene ahora Notisistema, y que son las Ondas de la Alegría, así se denomina este grupo. Saludos Juan Manuel Estrada, Gonzalo Duarte y Gabriel Verduzco. También saludos a Teresita Valdivia. Saludos Teresita, saludos a tu hermana Vero también. Va un abrazo para las Valdivia que están por allá en Acámbaro, Guanajuato. Bueno, pues entonces estamos llegando ya al final de la emisión del día de hoy. Les quiero agradecer el favor de su atención, su compañía, y bueno, pues el compromiso es estarles compartiendo cosas que están sucediendo y que a veces vale la pena estar enterados. Creo que nos ayuda, nos acerca, nos permite compartirnos este tipo de informaciones. Vean cómo ustedes mismos me van enriqueciendo parte de la información. Les decía hoy, Jaime Matus me hizo favor de hacerme llegar esta información. Ay, por cierto, hoy hay un tuit de Joaquín López Dóriga en su página, no sé si lo tengo aquí a la mano, pero Joaquín está anticipando que el día de mañana podría decretarse la fase 3. Aquí tengo el tuit. Dice Joaquín López Dóriga en su tuit, les confirmo, mañana será decretada en México la fase 3 por la pandemia de COVID-19. Esto es lo que está diciendo Joaquín y luego viene una ampliación. Dice, como les informé, este jueves autoridades decretarán la fase 3 y lo está detallando en su página de López Dóriga Digital, el propio Joaquín, y pues creo que básicamente ya les di yo las cifras. El primer caso de coronavirus en México fue confirmado el 28 de febrero, que por cierto sigue la discusión. Afortunadamente Javier Garza, el reportero de Coahuila, ha especificado ya con claridad quién fue el primer contagiado en México contra lo que se venía diciendo por parte de la autoridad. Bueno, pues no es irrelevante, claro que no es irrelevante, son datos que cuentan mucho, que vale la pena estar señalando. La recomendación es, vamos permaneciendo en casa, vamos saliendo lo menos posible. Yo sé que hay personas que tienen que trabajar. Yo le agradezco mucho a los equipos técnicos de Megacable que tuvieron a bien venir a hacer reparaciones tanto a mi internet como a mi sistema de televisión. Lo agradezco mucho porque sé que es gente que sigue trabajando, que sigue arriesgándose y bueno, pues que nos da servicios y de tal manera les digo que permanezcamos en casa lo más posible, tratemos de mantenernos lo más aislados posible, no hay necesidad, si no lo hacemos, bueno, esto se va a alargar por más tiempo y los riesgos van a ser mayores. Las cosas sencillas son la distancia social, la sana distancia, metro, metro y medio, 2 metros, no estar cercanos, lavarse continuamente las manos. Si salen y no alcanzan a lavarse las manos, casi en todas las partes, dependencias, bancos, supermercados, hay gel, pónganse tantito gel para que estén evitando los contagios y en cuanto lleguen a casa, asearse completamente. Tienen por ahí en mi página una serie de recomendaciones y advertencias para que no se den por sorprendidos. Tenemos que cuidar a los demás y cuidarnos nosotros. Si a ustedes les parece ridículo, pues no se pongan la mascarilla. A mí no me lo parece. Yo creo que no está de más. Me parece ridículo lo que decían algunas autoridades de salud que no recomendaban, fíjense ustedes, no recomendaban la mascarilla porque mucha gente se desatendía y decía, pues ya con la mascarilla ya no voy a contagiarme. Pues ni que fuéramos tan tarugos, no, ni que fuéramos tan tontos. Sabemos que la mascarilla lo que nos permite es emitir menos cantidad de bacterias o de virus que vayan contagiando a los demás. Ese es el propósito y lo están usando en muchos lugares en donde ya es obligatorio. Así que a mí no me parece ni de risa ni de burla, porque ayer, les digo, el presidente hasta se mofó de quienes están utilizando las mascarillas. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Créame que nadie lo ve mal, ¿eh? Yo no me he encontrado con alguien que se reía, que se burla o que se sienta ofendido. Si lo puede hacer, hágalo, puede salir. Y los síntomas, recuerden, dolores de cabeza agudos, dolores de cabeza intensos, fiebre elevada, dolores en el cuerpo, también diarrea, eh,
pérdida del olfato y del gusto. Todos estos elementos son indicios de que usted puede estar encaminándose a estar contagiado por el coronavirus o el COVID-19. Entonces, tenga mucho cuidado, consulte a su médico, es fundamental. Saludos René Vázquez y saludos también a Adrianita Bejarano, con mucho gusto. Y decirles que reitero la parte del virus del sarampión. Eso lo traigo como tarea. Es bien importante que vacunen a los niños, son 3 tomas, y que si como adultos tienen dudas, también consulten con su médico si necesitan un refuerzo. Todo esto es parte de lo que vale la pena ir tomando, ir considerando. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche y pues como siempre la petición es que si les gusta, recomiéndenlo. Si no, pues ni digan nada, nada más quédense en esas condiciones. Ahorita hablé con Pedro Infante, que por cierto hoy cumple años de muerto, el gran Pedro Infante, que bueno, pues también tenemos que darnos tiempo de las otras cosas que vienen sucediendo, que pasan a nuestro alrededor y que no pueden pasar desapercibidas. Y bueno, pues el ídolo de muchas generaciones como Pedro Infante, bueno, pues hoy es recordado. En otras ocasiones, pues se hacían los homenajes en el panteón en donde está sepultado y todo, pues ahora no. Ahora hay que tomar las medidas de la distancia social. Que tengan muy buenas noches. Les reitero, si les gusta, recomiéndenlo, retuítenlo, retuítenlo, no, no es tweet, replíquenlo a través del Facebook. Muchas gracias por el favor de su atención.